entretenido, que no sea la misma conversación de siempre y que no solamente se toquen temas que es de repetir porque está muy manoseado el tema de la alimentación. Hoy en día, gracias a las redes sociales, hay muchas personas que hablan respecto al tema, pero hay mucha confusión también. ¿Ya? No solamente son profesionales nutricionistas, sino hay mucha intervención de diferentes ámbitos tocando el tema de la nutrición y le da un ámbito un poco superficial bajo mi punto de vista. Aquí la importancia de la alimentación es básica para la salud de nuestros hijos, por así decirlo, nuestros pupilos. La salud tanto física como emocional, ¿ya? Y en realidad a mí me pareció súper interesante la invitación porque bajo ese punto de vista hay muchas cosas que creo que puedo colaborarles y que no tengan dudas de poder hacer, si me quieren levantar la mano, hacer sus consultas a medida que vamos conversando los diferentes temas, ¿ya? Así no perdemos el hilo. Y no dejamos para el final las preguntas, sino vamos al tiro y vamos a ir ahondando en otros temas que sean de su interés. Por favor, Waldo, ¿puedes pasar a la segunda fotografía? Principalmente los objetivos, ponle pausa nomás. En cuanto al objetivo, no quise como detallar objetivos en sí. O sea, el objetivo principal son nuestros niños y la salud de ellos, ¿sí? Entonces, bajo la institución educadora y la preocupación que tienen ellos hacia los alumnos, en realidad yo les decía, ver la alimentación de una forma superficial no es la idea. O sea, lo importante de esto es que cuando nosotros abordamos un tema tan importante como este, queremos que nuestras familias, no solamente nuestros hijos, tengan salud, porque en realidad es en realidad lo más importante de nuestras vidas, creo yo. ¿Ya? Pasa nomás, Waldo, por favor. ¿Cómo a continuación, mire, yo les voy a mostrar, pon pausa nomás, un mapa nutricional que realizó Junaed el 2020. Esta en realidad intervención se hizo gracias a apoderados de diferentes niveles. Abarcó lo que es prekinder, kinder, primero básico, quinto básico y primero medio. Con ayuda, les decía a los apoderados, ¿por qué? Porque como estábamos en periodo de cuarentena, la información fue evaluada, fue realizada por los mismos apoderados. Quiero que tomen atención aquí. Tenemos el pre-kinder, donde, mira, lo que quise destacar en este momento fue el sobrepeso y la obesidad en ambos niveles, dando la importancia a lo que es la malnutrición por exceso. ¿Qué es la malnutrición por exceso? Es un estado fisiológico que tiene como consecuencia un excesivo consumo de alimentos y bajo consumo y baja acción o actividad física. Como consecuencia de esto tenemos entonces la malnutrición por exceso, que engloba lo que es el sobrepeso y la obesidad. ¿Ya? Es aquí donde esta información fue la recolectada, como les decía, el 2020 de nuestros alumnos. Prekinder presentó un 41% de ellos con malnutrición por exceso y kinder un 44,3%. Pasa nomás, Waldo, por favor. A continuación, les puedo mostrar lo que es el primero básico, el quinto y el primero medio, donde destaca el quinto básico, donde podemos ver que el 60%, o sea, 6 niños de 10 presentan un sobrepeso o una obesidad. Por lo tanto, es un número importante, ¿ya? Y preocupa a nivel escolar, a nivel familiar. Entonces, la idea es que yo, durante toda esta presentación, ustedes puedan sacar ideas, tips, para poder comenzar con una intervención. Tal vez es un poco ambicioso de parte mía
hacer una intervención por cada familia. Cada familia, la verdad, es un mundo distinto y siempre obviamente va a ser de forma individual, sería el abordaje, esa es la forma más idónea, pero me gustaría que vieran que sí hay cosas que podemos, tal vez se van a sentir identificados y tal vez que puedan cambiar. ¿Ya? Sigue, Waldo, por favor. Bueno, en base a lo anterior, conversarles un poco de lo que es el sobrepeso y la obesidad en nuestros niños y adolescentes y cómo les afecta. ¿Ya? Las diferentes etapas de nuestras vidas somos más sensibles o menos sensibles. Podemos ver que los adolescentes tienen otro proceso más que los niños, más intensos, por así decirlo. Cuando les puedo contar como experiencia que cuando llegan niños a la consulta, uno tiene que tener un tacto y un tino para poder abordar este tema. No es fácil decirle a un niño que está con sobrepeso y menos con obesidad, porque inmediatamente se ven afectados y emocionalmente se ven afectados. Las inseguridades, tú le puedes marcar la vida a un niño según como tú le digas en qué estado está nutricionalmente. Por lo tanto, no es que uno le baje el perfil, pero uno tiene que tener un cierto tino, como para decirlo. A ellos les incomoda mucho el tema. Yo no sé si les pasa o lo han escuchado en sus hijos, pero ellos tratan como de evadir un poco el tema, incluso diciendo que no, en realidad si estoy gordito me da lo mismo, no, me siento cómodo. Y los papás tienden a decirme, no, en realidad ellos realmente no les importa. Pero uno empieza a conversar con ellos o el solo hecho de poder evaluarlos, pesarlos y tú sentir que esconden la guatita, que están incómodos al sacarse la polera para poder pesarse, uno puede observar que sí ya hay una incomodidad y sí ya genera una inseguridad, que no es menor, porque estas inseguridades van a repercutir no en algo tan superficial como es sentirse lindo o no lindo, ¿me entienden? En realidad es algo tan importante como cómo se desenvuelven en todo ámbito. La seguridad que le va a dar para el resto de su vida, en la parte amorosa, con sus pares, en la carrera que van a elegir o en lo que se van a dedicar para el resto de su vida. Entonces, la base en este momento de nuestros hijos es que tengan una salud emocional, como les decía, y física, y esto del sobrepeso o la obesidad realmente les está afectando. Entonces, bajarle el perfil al tema creo que no es el momento, no es la forma, sino tratar de, yo los invito en realidad a que tal vez algún profesional, si a ustedes les preocupa, que puedan evaluarlo y que tengan una llegada con ellos. No es fácil conversarle a los papás o a su tutor. El niño no es tan sincero, en algo, depende obviamente el de los niños, pero no es tan sincero con los padres que es cuando llegan a la consulta. Les digo porque los veo siempre. Pasa nomás, Waldo. Ahora, ¿cómo los motivamos? Yo les decía que tener el tino y el tacto es importante, pero ¿cómo llegamos a una motivación sin interferir en su estado anímico? ¿Ya? Por eso le decía a la persona llegar, que tenga la llegada a una persona idónea y que tenga cercanías con ellos. Cualquier tipo de terapia que ustedes quisieran hacer o cualquier tipo, ya sea por un psicólogo, porque también les debo contar que cuando están muy afectados emocionalmente, cuando están con el problema de sobrepeso y obesidad, llega un momento en que deben ver otro tipo de terapeutas, ¿ya? Que apoyen a desenvolverse. Caso muy común que ha ocurrido es que han llegado a consulta porque no saben cómo reincorporarse a las clases presenciales por sentirse inseguros, porque dejaron de ver a sus compañeros y por sentirse enjuiciados por el sobrepeso o la obesidad que adquirieron durante todo este periodo, ¿ya? Entonces, tal vez siempre un terapeuta, independiente de quien sea, tiene que tener feeling con su paciente, por así decirlo. Entonces, la persona que le vaya a decir, ya sea el médico, debe ser sutil al decirle cuál es el estado en el que se encuentra. Ahora, motivarlos de qué forma. A sentirse más cómodos, como le decía, motivarse. Los niños, depende de la edad, tienen el nivel de conciencia.
de la importancia que es tener un peso saludable, ¿ya? Pero también no es malo tal vez motivarse en conjunto como familia. Cuando una integrante de la familia está con sobrepeso o obesidad, es porque algo no está funcionando dentro de la familia, ya sea por el horario, por las preparaciones. Entonces, la familia es sumamente importante para lograr esta motivación. Ahora, ¿qué es lo bueno en este minuto que se aborda a nivel colegio? Es que los niños en sí les preocupa el tema, ¿sí? Los niños tienen un nivel de conciencia distinto a lo que tenían antiguamente. A ellos les preocupa, cuando ya entran a la adolescencia, viene también esto de comprarse ropa, interés tal vez por alguna niña o por algún niño, ocurre que hay que reafirmar, como le digo, su seguridad, y la motivación sería entonces, por esta parte, es no solamente tener una salud física, sino también una salud, como les decía, emocional. Pasa nomás, Waldo. Si ustedes quieren interrumpirme y hacer alguna acotación o hablarme de sus niños y preguntar algo, lo pueden hacer. Ahora la familia. ¿Cómo influye en este proceso? Era lo que yo les decía. Primero hay que tener claro que las familias son todas distintas. Acá debemos haber muchas familias que están conformadas de diferentes maneras, ¿ya? Por lo tanto, un tratamiento familiar o un tratamiento para un niño o comenzar un proceso de cambio de hábito no es para todos el mismo. Lamentablemente, yo les decía, el tema de la nutrición está muy manoseado, por lo tanto se estandariza ciertas intervenciones. Te ponen horarios, por ejemplo, te dicen hasta las 8 hay que comer, cuando no es la forma. Cada familia es un mundo distinto, tienen integrantes distintos, tienen una capacidad económica distinta, hay más adultos, otros tienen más niños, la persona que cocina es distinta, tal vez hasta el mismo alumno es el que está cocinando en casa. Entonces, las familias, teniendo uno la idea de que las familias somos distintas, ustedes si quieren partir con un cambio, tienen que asumir que no pueden hacer lo mismo que hace el resto. Entonces, si mi papá sale, por ejemplo, a trabajar en la noche, obviamente tendrá otros horarios. Y esa persona no va a hacer que cene no sé, a las 8 de la noche. Si la persona está saliendo de su trabajo y pasa todo el día, toda la noche despierto. Me pasa mucho también con los casos de las enfermeras o TENS que trabajan en cuarto turno, que piensan que un horario es siempre el mismo para todo el mundo, ¿ya? Y lo mismo pasa con los niños. Si la familia ordena sus horarios también y va acorde a las actividades del niño, por ejemplo, un alumno que sea deportista, que haga un entrenamiento y que su entrenamiento sea, que es caso muy común, que empieza a las 7 y termina a las 9. Entonces, sí o sí, el niño, sobre todo si es deportista, debe llegar a cenar en la noche. Por lo tanto, tal vez su horario no va a ser a las 8 de la tarde, va a ser a las 8 de la noche, va a ser a las 10 de la noche. Entonces, ahí donde hay también que ser un poquito flexible y no es tan estructurado, ¿ya? De forma familiar. Cuando es mucha estructura y se tiende a no tener la flexibilidad, uno empieza a pensar, si yo me puse estos horarios, no lo estoy haciendo como yo me lo propuse, empieza a fallar y uno empieza a desmotivarse. La alimentación es flexible y los días son variados. Cada uno tiene diferentes actividades, tal vez un día lunes vamos a tener una reunión o bien el niño tiene una actividad el día martes distinta a lo habitual, entonces tienen que ser flexibles y lo importante es no saltarse ninguna comida. Pasa, Waldo, por favor. Pero ¿cómo comenzamos? A ver, primero hay que establecer metas reales. Retrocédeme un poquito. Un poquito más. Ahí, ponle pausa más ahí. Ya. ¿Cómo comenzamos? Establecer metas reales. Cada vez que va una persona por ayuda para mejorar sus hábitos de alimentación, yo les digo que las metas reales dependen solamente de forma individual de cada persona.
Todos somos seres distintos, tenemos una contextura distinta, una genética distinta. Lamentablemente, cuando a nosotros nos han enseñado a nivel general que uno tiene que pesar según su talla. Y todos los pacientes vienen con el mismo discurso, ¿no? Es que yo estoy pasado 10 kilos porque peso 70 y mido 1,60. La verdad que cada uno, yo les digo que tiene una contextura distinta. Tenemos niños más desarrollados, niños más deportistas que están haciendo un aumento de masa muscular, por ende, ahí tienen una meta, como les decía, distinta, acorde a lo que realizan y les decía como a su genética. Lo mismo para los adultos. ¿Ah? Si bien depende de la edad del niño, las evaluaciones nutricionales se realizan en base a tablas nutricionales donde van comparados, son un poco estandarizados. Yo siempre prefiero mejor medir un porcentaje de grasa, ver cuánto es la grasa que me sobra lo que debiera tener y eso se transforma en kilos y ahí tenemos una meta real sin tener que llegar a algo muy estricto también. A veces se ponen metas súper inalcanzables y eso hace solamente una desmotivación, porque uno se empieza a desmotivar antes que llegue porque son realmente inalcanzables. Llegan alumnos, llegan a adultos pensando que tienen que bajar 30 kilos cuando nunca han pesado menos de eso. No sé, llegan a adultos diciéndome, no, yo quiero pesar 1,50 m y creo que tienen 30 años y llevan, no sé, 20 años de su vida pensando mucho más, entonces no hay forma de poner una meta que los vaya al final a desmotivar en el proceso, en el camino, ¿ya? Algo muy importante es no compararse. Se tiende a cuando se está haciendo un tratamiento nutricional, o bien se tiende a cuando uno parte una intervención, no importa que sea con un profesional de apoyo, hay muchas familias que parten por sí solos, que eso es lo que me gustaría invitarlos, a que se pueden empezar a hacer pequeñas cosas y que van a ir sumando a la larga. Pero uno tiende a compararse con otras personas que están en lo mismo. ¿Ya? Están en lo mismo, comenzaron a cuidarse, comenzaron a poner horario, o bien alguna persona, por ejemplo el adulto, y pasa con los adolescentes, porque los adolescentes es una edad donde influye mucho su estado anímico, el sentirse cómodo, y cuando no les resulta se frustran muy rápido. El adolescente se frustra muy rápido si es que no llega rápidamente a sus metas, ¿ya? Y ellos se entienden a comparar. Los problemas, las inseguridades, básicamente, sí, cuéntame, Vicente. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, usted. Muy bien, gracias. Mi consulta es porque usted dice que lo importante es no saltarse ninguna comida. Sí. Por ejemplo, yo los fines de semana con mis hijos, que ellos se levantan más tarde, se saltan, por ejemplo, el desayuno. Ya. ¿Yo puedo correr esa alimentación? Sí. O, Cuando yo te ¿cómo lo decía hago? que hay que ser flexible, me refiero a eso. El fin de semana ustedes no van a despertar a las 7 de la mañana a los niños para levantarlos a tomar desayuno. Eso es imposible, y yo lo hago. ¿Sí? Uno tiene cierta flexibilidad y es, por ejemplo, tal vez el desayuno puede ser a las 10 o a las 11 de la mañana, porque ya el almuerzo también se corre un poquito, uno no anda corriendo, no está estresado, la idea es generar un ambiente cómodo y familiar a las horas de las comidas, ¿ya? Lamentablemente uno pasa en la semana estas horas de comida muy apuradas, muy rápido, sin tener el espacio de compartir. Entonces el fin de semana es el momento y hacerlo de forma un poquito más relajada. Entonces no es necesario ahí levantarlos temprano. Creo que una forma sería darles un desayuno un poquito más tarde. Ya, sin dejar las 4 comidas. Sí, sin dejar las 4 comidas. Otra cosa que yo hago, que me pasó en la pandemia, que fue la estrategia que mejor me resultó, porque los chicos se estaban acostando, sobre todo los adolescentes, muy tarde, estamos hablando que se quedaban hasta las 3, 4 de la mañana. Entonces se despertaban al otro día a almorzar, después yo les podía poner su once, cenaban y tenían una colación nocturna, que era como el desayuno, y así yo hacía igual las 4 comidas, que fue la estrategia que encontré, porque imagínense un año completo haciendo en esa misma dinámica, esa misma rutina, los chicos no me iban a tomar en cuenta si yo les decía levántate a las 8 a tomar desayuno. Eso iban a hacer, sobre todo que algunos no estaban en clase, en el periodo de cuarentena. Claro. Pero
pero creo que para un fin de semana eso es demasiado... creo que mejor sería levantarse a tomar desayunos todos y tal vez una buena hora sería 11 de la mañana. Creo que podría correrse así un poquito las horas de forma más certera, más práctica. Práctica sobre todo para el fin de semana. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a ti. Ya, cuando yo les decía el compararse solamente ocasiona frustración. Generalmente, ahora nos vamos para otra parte, un trastorno de alimentación ocurre porque uno entra en la comparación. Se está comparando con, por ejemplo, en estas redes sociales, seguir a gente fitness, que va al gimnasio, que tienen calugas, que son marcados, que tienen un porcentaje de grasa, a veces un poco irreal, creo yo. Entonces, solamente eso causa frustración, ¿ya? Cada persona y cada niño y cada adolescente son personas únicas, individuales, y sus metas, yo les decía, que son distintas. Por lo tanto, el tratar de evitar eso y conversar con ellos, que como al ser únicos y distintos son especiales, y que sus metas son distintas y que la forma de llegar va a ser distinta, ¿ya? No, hay gente que tiene condiciones de salud que no pueden hacer la misma intervención que otras personas. Entonces son muchos factores ahí. Ahora, cuando yo digo no realizar dietas restrictivas, es que se tiende a pensar que hay que restringirse en muchos alimentos para poder llegar. La verdad que allí continúo con lo siguiente, lo que es una alimentación saludable. Conocer lo que es una alimentación saludable es la base. ¿Qué es una alimentación saludable? Es poder comer de todo de forma equilibrada. ¿Ya? El equilibrio nutricional está en poder comerse una pizza, un completo y poder equilibrarlo con el diario vivir, que es saludable. Sí, cuéntame, Leonel. Hola. Leonel Poblete levantó la mano. Sí. O sea, el apoderado de Leonel Poblete. Leonel, ¿te escuchamos? Ok. Ya, perfecto, vuelves a levantar la mano. Yo les decía que lo que es la alimentación saludable es poder comer de todo de forma equilibrada. Eso. La alimentación saludable no es comer todo light, la alimentación saludable no es que todo sea fruta y verdura, eso no es saludable tampoco. Cada grupo de alimentos tiene juega un papel fundamental en lo que es nuestra salud y todos lo necesitamos. Sí, ahora cuéntame. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Hola, Sí, mira, te comento, Leonel, él estuvo con un alto problema, él lleva sobrepeso ya digamos que de bebé, por un tema de corticoides que tuvo que tener, ¿cierto?, de muy bebito. Y, a ver, parece que prendo cámara igual. Ahí está. Y resulta que él lleva muchos años con primero nutricionista y de ahí lo pasé a nutrióloga. La nutricionista nunca le quitó las pizzas, ni los embutidos, ni nada. La nutrióloga sí. ¿Por qué se le quita la pizza y todo? Porque obviamente los niños que están obesos hacen una resistencia a la insulina, ¿cierto? ¿Es efectivo eso? No necesariamente. Generalmente podríamos ser todos prediabéticos en algún minuto, como quien dice. No necesariamente, pero subiendo la insulina, ¿cierto? Se produce un tema de que acumulas grasa. Sí. Es así, porque eso me lo explicó la nutrióloga, que es la que ve las enfermedades base, como quien dice ahora. Sí, mira. Ya, bueno, él está restringido de comer ciertos salchichas, hamburguesas, pizzas. Lo puede hacer, pero por ejemplo, te digo, las papas fritas, a ver, una vez al mes, ponte tú. Pero en realidad, ¿sabes qué? Se logra que el niño finalmente no le interesa comer la salchicha, ni la papa frita, ni la pizza. Y lo come, por ejemplo, si va a un cumpleaños, y creo que ahora ya él también decide que no, porque obviamente el cuerpo se acostumbra en un cierto tiempo y después produce también que caiga mal al estómago. Es lo que él me ha manifestado.
Ahora, eso, perder el interés, ese es el cambio de hábito que se ha generado. El tema es cómo llegar a ese proceso, ¿ya? Yo te cuento, el trabajo que yo hago con los niños es no generar un trauma de esto, ¿sí? Porque ya él sabe que está combatiendo contra algo que no está orgulloso. ¿Te puedo agregar otra cosa más? El cambio de hábito no se hace solamente con el niño, se tiene que hacer familiar. Eso me lo explicó también la nutrióloga. Sí, claro. Sí, porque entonces no saco nada de estar yo comiendo las papas fritas y mi hijo mirándolas. No, claro Efectivamente, que no. Aquí hicimos un cambio familiar. De eso se Entonces, trata. eso está dando resultados. Es lo único que puede dar resultados, en realidad, porque con la nutricionista lo vimos. Tuvimos mucho tiempo con nutricionista, años. Te puedo decir como 4 años. Y la nutricionista solamente le hace el tema de que coma menos porción. En el fondo, no le afectó, nunca le bajó mucho. Creo que hasta subió, porque lo dejó con un tema de bastante más verduras. Y lamentablemente, ¿cierto? El tema cuando se habla de obesidad, se habla de calorías. Y aunque no lo queramos aceptar, si le agregamos 5.000 calorías diarias a un cuerpo, va a engordar. Y si sus calorías fueran 2.500 y está comiendo 2.000, puede mantener peso o puede bajar. No sé si será así. Es lo que me tuve que aprender un montón de cosas, tuve que casi tomar un curso, porque además tengo padres diabéticos, entonces tengo que tener mucho cuidado porque él estaba haciendo una resistencia a la insulina a los 11 años. Es muy común ahora que los niños tengan resistencia a la insulina y lamentablemente los padres lo normalizan. Ahora, yo te quería decir que bueno, la intervención de cada terapeuta depende mucho de las características del terapeuta. Cada nutricionista no es igual, no interfieren de la misma forma, cada uno tiene diferentes experiencias, como también es un nutriólogo, ¿ya? Y lo otro, el ingresar alimentos nutricionales, batidos nutricionales, proteína, para los niños cuando hacen mucho ejercicio, a una edad de 17, 18 años. Eso depende mucho de las características de la actividad que vaya a hacer, ¿ya? Claro, pero cuando tienen entrenamiento diario, por ejemplo, sí es necesario. Depende mucho del entrenamiento que vaya a hacer, depende mucho de cuánto es la cantidad de alimentos, porque ahí se cae también en que se piensa que porque está haciendo más ejercicio hay que poner más proteína y ahí es mejor contabilizar la cantidad de proteínas que está entregando la alimentación y que si esa proteína está logrando el objetivo de aumentar el desarrollo muscular, aumentar fuerza, aumentar resistencia, va a depender mucho del deporte. Por lo tanto, como te decía, cada persona es un caso distinto. Cada niño es un caso distinto. Lo que pasa es que tengo un hijo con debilidad muscular. Pero a lo mejor pueden haber miles de niños así, porque en realidad eso se hace a través de un examen. Y nadie le hace examen a su hijo de debilidad muscular. Entonces ahí uno tiene que apoyar con proteínas. Por eso lo conozco también. Tengo harto tema nutricional en esta casa. Bueno, gracias. Gracias. Continúo. Le decía adaptarse a la vida social. Levantó la mano la apoderada de Dusan. ¿Dusan? Hola. Hola, buenas. Yo quería aportar que, ejemplo, mi hijo tenía problemas de obesidad desde chiquitito, pero lo que nosotros hicimos fue cambiar el ámbito alimenticio, agregando más verduras, que es brócoli, espárrago, cosa que también comparto con la otra mamita, que tiene que ser un cambio familiar. Y eso se hacía habitualmente, y cambiar las porciones, que antes él comía mucho a deshoras, y ahora no, tiene sus horarios, come más saludable, las bebidas no existen, pero tampoco se le restringe. Ejemplo, puede ser un fin de semana para un almuerzo, una cena, algo especial, pero tampoco es que no después de un mes puede tomar un vaso de bebida, no. Se puede, fin de semana o en ciertas ocasiones para ver unas películas, no sé. Claro. También más actividad física, que salir a jugar a la pelota o otras actividades recreativas, que eso le ayuda más, porque al final lo que les perjudica más es el sedentarismo, es lo que les afecta más. Y mi hijo ahora no ha bajado así, que ha bajado, pero sí se ha mantenido, y al momento que va creciendo, obviamente se le van notando en su cuerpo. Equilibrando, claro. Porque es un proceso más lento.
¿Qué pero tenemos a favor? sin restricciones y solamente más moderación y control de las cantidades que consume. Claro, Y claro. eso ha funcionado bien. Eso. Muchas gracias. Gracias. Ya, miren, con respecto, para sacar ideas de las acotaciones de las mamás, primero les decía, los niños son todos, bueno, todas las personas somos distintas. Generalmente hay un factor genético para poder desarrollar una insulinoresistencia, una obesidad, pero ese factor genético va de la mano con el ambiental. Si nosotros tenemos una persona que o uno de nuestros niños que come en exceso, va a desarrollar y le va a ser más fácil desarrollar esta insulinoresistencia. Con respecto a limitar la cantidad o el tipo de alimentos, sacarle, por ejemplo, la pizza o el completo de una y, por ejemplo, hacer que el niño se sienta el niño extraño en un cumpleaños, eso emocionalmente no ayuda, ¿ya? ¿Qué es importante? Enseñarles a comer, ¿ya? Y enseñarlas a comer para que vayan perdiendo el interés, porque es lo que decía la mamá de Leonel, van a ir perdiendo interés a medida que uno va haciendo algunos cambios. Pero la idea es que él no se tilde o no quede timbrado como el niño obeso, porque a pesar de que después en su adultez puede ser delgado, quedan marcados y quedan con la idea de que son obesos. Y es muy fácil de pasar de una obesidad a un trastorno de alimentación por restricción, o sea, una anorexia, una bulimia, sobre todo en la adolescencia. Por lo tanto, yo les doy como, por experiencia y por lo que lo veo en la consulta y porque la cantidad de niños con anorexia y bulimia han ido aumentando, es que tengan cuidado a la forma de intervenir a su niño, a su hijo, ¿sí? La idea es, como le digo, yo le pongo demasiada importancia a lo que es el daño emocional con respecto a esto, ¿ya? Y asimismo, hacer una alimentación que sea amigable, que sea no una alimentación de amor-odio. La cantidad de adultos que asisten a la consulta tienen una relación con la comida poco saludable. Entonces se sienten muy culpables cuando estamos en proceso de terapia, cuando se salen de su dieta por así decirlo, ¿ya? Entonces esa culpabilidad hace que tu relación con la comida no sea sana. Y lo mismo le pasa a los chicos. Sí, cuéntame, ¿quién está? ¿Ezequiel? No, hoy se fue el nombre. De todas maneras, quiero terminar la idea con respecto a lo que es esta alimentación no culposa y que tiene que ver con adaptarse a la vida social. Generalmente el adulto que asiste a una consulta tiende a pensar que tiene que dejar de ir a su vida social normal. Ya tantos nosotros culturalmente tenemos una vida social que está en relación a la comida. Ustedes no van a cambiar la cultura. Ustedes se tienen que adaptar a la cultura, tenemos que enseñar a nuestros hijos la cultura, saber que si nos vamos a juntar a comer, tal vez enseñarles a otro tipo de alimentos. Lo bueno de todo esto, de la pandemia propiamente tal, que el nivel de conciencia tanto familiar como de los mismos niños o de los mismos adultos es que ha ido cambiando. Realmente se le está dando una mayor importancia a lo que es la alimentación saludable y cómo repercute en nuestras vidas. Entonces, la vida social debe seguir tal cual, solamente aprendiendo a hacerlo. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Estaba esperando que haga su consulta? ¿No? Bueno. Sigamos. No apurarse al llegar a una meta. En realidad, uno tiende a ponerse ansioso. Ya, ok. Fue sin querer, ya entiendo. Uno tiende a ponerse ansioso y poner ansioso a nuestros hijos. No apuremos a nuestros hijos. No, tenemos toda la vida para corregir y toda la vida podemos volver a intentarlo una vez, dos veces, al otro día se vuelve a intentar, no resultó y se vuelve a intentar. Y así es la vida completa, no solamente en la alimentación, en todo lo que los niños quieran lograr, lo pueden intentar las veces que quieran, ¿ya? Y en esto es lo mismo. No apurarlo, no frustrarse ustedes como papá porque el niño cometió el error de comerse un segundo completo en un cumpleaños, porque con eso solamente generan alrededor del tema de la comida un estrés, y ese estrés de alguna forma hace que se vaya vetando el tema y que ustedes no van a poder como papá volver a tocar ese tema porque ya está manoseado, porque ya el niño ya se bloqueó.
Entonces, si ustedes generan un estrés en base a la alimentación, si ustedes quieren hacerlo bajar de peso, por ejemplo, porque es muy común, por ejemplo, tú ves a un niño en el cumpleaños, el niño más gordito, y la mamá está muy estresada, como abriéndole los ojos porque sacó una papa frita más. Entonces, eso se puede volver a tocar ese tema posterior, llegar a la casa, cómo lo pasaste, ya, sí, la próxima vez podríamos comer menos papitas, etcétera. Una forma sutil de decirle las cosas. Pero dejar que el niño se equivoque. Cuando la persona se equivoca es cuando puede remediar o puede mejorar eso. Si no se equivoca, no va a aprender. ¿Ya? Y después, diferenciar entre estrés y hambre, y esto generalmente ocurre a nosotros los adultos, y esto generalmente es para los papás. Estrés, hambre o ansiedad. Cuando nosotros tenemos un problema, estamos activos, atentos, algo pasa, no estamos tranquilos, estamos inquietos, tendemos a fumar más, tendemos a comer más, ¿sí? Y eso generalmente porque tenemos que ver cuál es la base del problema, por qué estamos comiendo más, siempre hay una base. Yo les vuelvo a repetir, la alimentación no es algo superficial, no es algo porque sí, que podemos llegar y arreglar, no es fácil. Más de algunos tienen que haberlo intentado muchas veces, de lograr querer ordenarse o bajar de peso, pero cuando hay problemas de base, problemas en la pareja, problemas familiares, problemas de salud, es algo que me está inquietando, ¿ya? Y uno tiende a confundir eso también, la ansiedad con el hambre. Primero, cuando llegan a la consulta, yo les hago ver, a ver, ordenemos primero horarios. Si yo te pongo todos los nutrientes que tu cuerpo necesita, después vemos si tu cuerpo te está pidiendo más comida. Y partimos por ahí. Y generalmente va por ahí, ¿ya? Uno tiende a hacer una 11 cena. Como nosotros culturalmente, desde el almuerzo hasta la cena nos saltamos y nos volvemos a saltar 8 horas, 7 horas, o sea, volvemos al ayuno nuevamente. Por lo tanto, llegamos muertos de hambre a la cena. Y generalmente llegamos cansados, no llegamos a preparar comida. ¿Qué se hace? Se hace una taza de café con pan. Y ahí, como llegamos con hambre, no es uno pan, son 2, son 3 panes. Y generalmente es lo común de las familias que suben de peso, ¿ya? Tal vez si nosotros arreglamos eso, dejamos de confundir lo que es ansiedad con el hambre. Pero, reitero, la ansiedad también puede venir por otros tipos de problemas y nos repercute en nuestra alimentación. Por lo tanto, hay que saber diferenciar de dónde viene el problema, captar de dónde viene el problema de cada persona individual. ¿Sí? Waldo, por favor, ¿puedes seguir? Ya. Teniendo esas primeras como tips, vamos a las recomendaciones para elaborar un menú. Ya sea, a partir de los 2 años, del año en realidad, a partir del año un bebé, ya uno lo tira a la olla, como se dice. ¿Qué quiere decir? Que ya puede comer de la olla, pero siempre pensando en la olla familiar, pero siempre pensando que la familia está comiendo saludable. Lógico que un bebé de 1 año uno no le va a dar un completo, ¿sí? Pero uno piensa que el bebé ya puede comer una cazuela, puede comer tallarines, puede comer preparaciones que son caseras, habituales, y que nosotros lo tenemos inserto en nuestras culturas, ese tipo de preparaciones. Partiendo de la base que a partir de los 2 años ya podemos comer de todo, del año podemos comer de todo, perdón, los lácteos son sumamente importantes. Y ojo, es aquí donde quiero reiterar que el lácteos es el que viene de la leche de vaca, no son bebidas vegetales, porque se tiende a pensar que consumir bebidas vegetales es más saludable que un lácteo. Hay bebidas vegetales que carecen de proteína. Por ende, si yo necesito que el niño o nosotros como grandes queremos cumplir una cantidad de proteína al desayuno y a la once, y para que nos mantengamos saciados tenemos que poner un lácteo. Desayuno y once, ojalá con una leche o un yogur. Con respecto a las frutas, va a depender de la edad de cada persona, ¿ya? Hasta cierta edad, aproximadamente a partir de los 10 años, tú empiezas a poner 3 frutas al día. Antes de eso son 2. Y después, hasta mi edad adulta, adulto mayor, frutas son 3 al día. Ahora, las frutas se pueden consumir de diferentes formas. Puede ser una fruta natural, puede ser una fruta hecha jugo, puede ser una fruta hecha compota, puede ser frutas deshidratadas como ciruelas, como huesillos, como damasquitos. Uno tiende, por estar en Magallanes, a pensar que es caso muy común que no hay fruta, que el sabor, pero en realidad si uno se tiene como adaptar donde vivimos, y si uno compra una semana antes para consumir esa fruta, como les digo, una semana después ya va a estar madura y va a tener un mejor sabor. ¿Ya? Pero como les digo, hay otras alternativas. Con respecto a las verduras,
ojalá que estén siempre al almuerzo y a la cena. No es necesario que todo sea ensalada, porque uno tiene que pensar, vamos a bajar todos de peso, porque eso es lo que escucho en la consulta, entonces todos carne con ensalada. Y eso no hace un cambio de hábito, eso solamente hace que piensen que todos están enfermos en la casa. Por lo tanto, ¿qué es lo mejor ahí? Poner las verduras en el charquicán, en la carbonada, en la cazuela, y tal vez alguna que otra preparación va con alguna ensaladita aparte, ¿ya? Alimentos aportadores de proteína. Al almuerzo y a la cena, ojalá siempre pudiéramos tener pollo, pavo, vacuno, cerdo, pescado, mariscos, huevos o legumbres, ¿ya? La proteína es un nutriente que pasa muy lento, más lento que un carbohidrato por el estómago. Por ende, ustedes se van a dar cuenta que cuando comen, por ejemplo, un plato de tallarines que tiene harta cantidad de carbohidratos y poca cantidad de carne, porque es un tuco, tiene menos cantidad de carbohidratos, porque uno lo mezcla también con verduras y salsa y así abunda el plato, es que al rato van a tener hambre. Primero porque hay un elevado aumento de la insulina y eso llama a que pidamos después al rato, pidamos más carbohidratos, ¿ya? Y también, como es muy poca la cantidad de proteína, el vaciamiento gástrico, o sea, la velocidad que pasa por el estómago es muy rápido. Cuando nosotros ponemos proteína en el almuerzo, en el desayuno, en el almuerzo y en la once y en la cena, vamos a mantenernos más saciados. Así que, si pueden poner siempre a su menú de la hora de almuerzo algún trozo de carne o de legumbres, bienvenido sea, sobre todo, y ojalá fuera también huevito, ¿ya? En cuanto a los alimentos aportadores de carbohidratos, se tiende a pensar que cuando uno quiere bajar de peso es sacar los carbohidratos. Una alimentación saludable no es sacar los carbohidratos, ya es comer de forma equilibrada. El carbohidrato es un nutriente esencial en la vida de cada persona, ya sea adultos, niños, ya sea con hipertensión, con diabético, con insulinoresistencia. Una persona diabética no puede sacar los carbohidratos. Solamente hay que saber cómo consumirlos. El consumo de carbohidrato de cada persona representa el 60% de la alimentación total de calorías del día. Entonces, por eso le digo que es sumamente importante. Entonces, importante para los niños tener ojo ahí que el carbohidrato es el que les va a mantener con energía. El carbohidrato es el que se transforma en glucosa y transforma el azúcar de la sangre. Pero el tema es que está tan manoseado y tan contaminado que se piensa que el carbohidrato no sirve para nada y que solamente va a generar cáncer, exceso de azúcar, que va a generar problemas de diabetes, pero en realidad cuando uno come equilibrado, nada de esto pasa. La persona no se enferma porque sí. ¿Sí? Si no están los excesos. Y ahí de ahí voy a ver, pero déjalo ahí, sí, estamos terminando. Y ahí es importante decirles que Lucas, no. Perdí el hilo con lo que era el carbohidrato, querías decirle. ¿Cuál era la idea del carbohidrato que les iba a decir? Bueno, no me acuerdo. Sigamos ahora con las colaciones. Para finalizar, me gustaría darle ideas de colaciones que son prácticas, que son más económicas que algunas que a veces uno compraba, y preparaciones tal vez que en algún minuto como que uno quisiera hacer de forma rápida para enviarles a los chicos al colegio. Tenemos la fruta no solamente de forma natural, tal vez yo le decía en una compota, tal vez en un juguito preparado en una botellita. Hay varias formas de enviárselo. Las frutas deshidratadas, ustedes pueden ir, no sé, a la Pachamama, Aysén, a comprar frutas deshidratadas como ciruelas, y es un snack bastante rico. Con respecto a las compotas, están estas que se chupan, ¿cierto? Que no son como las que necesitas cucharitas, por lo tanto, para enviar son prácticas también, no se revientan, porque generalmente una de lo que me dicen es que no las puedo enviar porque se revientan en la mochila, sobre todo a los más chiquititos. Con respecto al sándwich, el pan es un alimento súper importante y que los chicos pueden, o uno como adulto incluso puede regular o volver a su peso normal comiendo pan. Otro alimento que lamentablemente se ha manoseado y se ha pensado que es el más dañino de todo, el problema no es el pan, el problema es la cantidad que comemos de pan, ¿ya? Y es un alimento muy versátil, nos permite hacer un sándwich, nos permite rellenarlo con lo que nosotros queramos. Y podemos hacer un sándwich saludable, con huevo, con jamón, tal vez con una pastita de atún, lo mismo una pastita de huevo, ponerle tomate, ponerle un queso fresco, o sea, tantas cosas le pueden poner. Con respecto a la leche, bueno, están los típicos bombillín,
Ahora, con el etiquetado nutricional, estas etiquetas negras que están hoy en día, se ha cambiado los ingredientes de los productos. Entonces, la industria alimentaria, para evitar estas etiquetas negras, de forma paulatina, fue disminuyendo la cantidad de grasa y la cantidad de azúcares en ese producto, ¿ya? Por ende, ustedes van a ver que pasa, por ejemplo, les doy la marca de Soprole, que ya casi sus lácteos no tienen etiquetas negras. Y ustedes pueden tener un producto que hace, no sé, un año atrás tenía tal vez otro sabor, pero nosotros como consumidores no nos dimos cuenta porque el etiquetado negro se fue adaptando y fue disminuyendo la aprobación de las cantidades, ¿ya? Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, fueron de forma paulatina bajando el azúcar, las grasas, y ahora ya no tienen etiqueta y cumplen con eso y ustedes pueden consumirlo sin ningún problema. Por lo tanto, el alimento no necesariamente tiene que ser light para que los niños lo puedan comer o para que uno como adulto lo pueda comer, ¿ya? Sí, cuéntame, mamá de Lautaro Yarzún o papá de Lautaro Yarzún. Hola, buenas tardes. Sí, soy la Hola. mamá. Hola, cuéntame. A mí me pasó algo con la pandemia. Yo tengo 3 niños Ujú, ahí en el colegio y el mayor, lo que me pasó, bajó mucho de peso. Está súper flaco, hay que estar peleando con él para que coma. ujú, Por ejemplo, no quiere desayunar. Yo no sé si está bien o mal que no ujú, desayune. ujú, Dice que no ya, tiene hambre y por lo tanto no quiere desayunar ujú. y no ¿Cuántos años quiere tiene comer él? una... Él tiene 16. Ya. Y después los otros dos críos casi como que hay que estarle sacando la comida porque para ellos es sagrado la comida y esos dos subieron de peso, los más chicos. Oye, mira, creo que la evaluación, o sea, no la evaluación, sino conversar con él, porque algo evidentemente pasó. Si tú me dices que él comía antes y ahora no empezó a tomar desayunos, porque puede ser que algo emocionalmente le está pasando. Él ¿Sí? dice que no siente hambre y no quiere nomás, pues dice que no y le da el hambre hasta después del mediodía. Y Perdone, dime. te quería hacer una consulta con respecto a los huevos, porque uno Ujú. dicen ya uno diario o 3 a la semana. ¿Cuánto es la cantidad que puede consumir un Dos, joven o un niño? 2 huevos, pero a dos la huevos semana. a partir de los 10, 12 años, dos huevitos 3 veces a la semana. La porción son 2 huevos, ¿sí? 2 huevos en total. En O 3 veces total. a la semana, 6 huevos en total. 6 huevos en total, sí. Ah, Seis ya. huevos en total. Eso Eso que, tiene una cantidad de proteína que puede suplir un trozo de carne de 100 gramos. O sea que es ya. un trozo muy pequeño, estamos hablando de la mitad de nuestra palma de la mano, son Ujú. 2 huevitos. ¿Ya? Entonces uno saca eso y hace otra preparación. Por ejemplo, van a hacer una tortilla de, no sé, de zanahoria, ¿sí? Y Claro, somos 4 comensales en la casa y vamos a ocupar 4, 5 huevos, incluso 6 huevos. ¿Ya? ya, Entonces, tú puedes hacer una tortilla con una ensalada y tal vez le vas a poner una ensalada de porotos al lado y aumentamos un poquito más la proteína. ¿Sí? ya. Pero ese equilibrio nutricional ocurre con respecto a lo que es el colesterol del huevo, que el huevo es un alimento, como, igual que el pan, un alimento muy versátil, te permite hacer muchas cosas, cosas Claro, dulces, mucha cosas saladas preparación. y diferentes preparaciones. Y es muy sano, es muy saludable. ¿Ya? Cuando uno tiene una alimentación equilibrada, ese colesterol también su absorción disminuye. Si tú te vas a comer, por ejemplo, esos huevitos con una ensalada, la absorción de ese colesterol no es total, no es que tú vayas a absorber todo el colesterol, también se van por las deposiciones porque la fibra arrastra un poco de colesterol. Claro. Pensando también que uno durante el día con colesterol comió la nada misma, porque ya la leche es descremada, porque tiene una leche, la leche descremada en realidad es la mejor, porque ya la leche entera o la leche semi descremada tiene grasa que no necesitamos. ¿Qué grasas necesitamos? Necesitamos la palta, necesitamos el aceite en la ensalada, necesitamos los frutos secos, esas grasas son las saludables, ¿ya? Las Disculpe, grasas ¿y de... hasta qué Dime. edad es necesario que tomen leche? Porque ponte tú, hasta el año pasado todos los 3 tomaban leche. Ahora ninguno de los 3 me quiere tomar leche. Te Es soy casi como a la sincera, para fuerza. tener un equilibrio nutricional, la idea es que uno tome leche de por vida. Por eso Ah, yo ya, decía, uno de los secretos de mantener el peso en desayuno y once, tomar un lácteo, ya sea una leche o un yogur. Van a ver la diferencia, se van a sentir distintos, que están más saciados y que es mejor, más llevadero el día y no van a llegar muertos de hambre. Ahora, claro. ahí también, cuando la gente ha dejado de consumir lácteos, también ha dejado de producir la lactasa, que es la enzima que hace que esta leche se convierta en lactosa y la molécula más pequeña y no cause diarrea. ¿Ya? Por Ya. lo tanto, reincorporarse al lácteo, tal vez de una forma más fácil, sería con que sea sin lactosa.
Ya, ok, muchas gracias. ¿Hay alguien que hizo otra pregunta respecto al pan? No. Había otra pregunta antes. Después voy a leer la del pan para que no perder de huevos. A ver. El consumo de huevo cuando se tiene colesterol alto o hígado graso. Lo mismo, una alimentación equilibrada tiene 3 veces a la semana huevitos, 2 veces a la semana pescado, 3 veces a la semana legumbre, 2 veces a la semana pollo. Entonces, si tú equilibras los alimentos aportadores de colesterol de esta forma, ese colesterol de tu sangre va a empezar a disminuir. Por ende, el problema no es el problema del consumo de huevo. Tú puedes seguir consumiendo 3 veces a la semana huevo, pero como te digo, equilibrando todo el resto de alimentos que producen el colesterol. Ojo, cuando uno pone alimentos grasos de origen vegetal, este colesterol malo empieza a disminuir, porque el beneficio que tiene las grasas saludables, como decía el aceite, que es la palta, los frutos secos, es de a tomar esta grasa que se acumula en las arterias, que es el colesterol, y llevarlo al hígado para que se degrade. Por ende, tenemos que poner estos otros alimentos de origen vegetal. Por pan, ¿cuánto debe comer al día? Porque mi hijo come harto pan al día. El consumo de pan, la idea es que uno al día consuma carbohidratos en las 4 comidas, igualmente como yo le decía, es la proteína. Ya. En un desayuno, idealmente para un niño sobre los 12 años, 2 rebanadas de pan de molde. O bien podría ser pan francés, 2 dientecitos de pan francés, o bien podría ser un pan pita. La yuya yo trato de no darla. ¿Por qué? Porque la yuya es un pan que está hecho con grasa de origen de panteca, propiamente tal. Es el pan más calórico, ¿ya? Entonces, la idea de ese pan es tratar de evitarlo. Ahora, el carbohidrato se come tanto al desayuno como a la once, pero también hay alimentos equivalentes. Por ejemplo, tenemos los cereales, tenemos las galletas de agua, sodas integrales, tal vez una fajita. Entonces, un día ponemos pan, o un día al desayuno ponemos pan y en la tarde ponemos cereales. Entonces, ahí es donde hay que generar el equilibrio, pero que coman al desayuno y a la once pan no es malo. Y el pan hecho en casa siempre va a ser mucho mejor. ¿Ya? ¿Por qué el pan hecho en casa? Porque el pan hecho en casa está elaborado con los ingredientes que nosotros sabemos. Idealmente no ponerle manteca, hacerlo con aceite, ¿ya? Pero no es como comprarse un pan ideal, por ejemplo. El pan ideal tiene una cantidad de preservantes para que pueda durar mucho más tiempo, por lo tanto la cantidad de químicos es mucho mayor. Y lo que uno quiere evitar en realidad a la larga es que los niños, o que cuando tengamos nuestros hijos adultos, es que tengan la menor cantidad o sea, que no se enfermen. Y eso lo genera una alimentación lo más saludable posible, lo más natural posible. 35, mide 1,40 m, pero hace deporte 6 veces a la semana. Está bien en su peso. Y eso se mide con una tabla, ¿ya? Mira, yo les decía, para todos la evaluación de los niños es en un índice de masa corporal, ¿ya? Pero en una tabla, en los niños bajo los 18 no es como el adulto, que sobre 24,9 ya está con sobrepeso. En los niños se lleva una tabla y ahí tú ves su edad según el año, no solamente la edad, sino la cantidad de años con sus meses y sus días. Entonces hay que saber exactamente dónde está y ahí llevarlo una tabla. Pero no está tan mal por lo que yo veo de consumir. Pero ahí es importante destacar que el peso no es lo más importante, sino es que si sobre todo se hace deporte 6 veces a la semana, el desarrollo muscular debe ser mucho mayor a un niño estándar de una tabla. Por eso es bueno para un niño de 12 años evaluarle su masa grasa y ahí ver si es que está con sobrepeso o no. Porque si el deporte es tanto como tú me dices, puede ser que la cantidad de masa muscular sea elevada. Con respecto a la grasa, les decía de los lácteos, idealmente que sea una leche descremada porque en realidad no aporta nada. Si, lógicamente, ustedes quieren hacer un postre, no sé, una leche asada, y quieren que tengan un mejor sabor, porque en los dulces el ingrediente importante es la grasa y el azúcar para que le dé ese sabor. Entonces, tal vez, de forma excepcional, pueden cocinar con leche entera, pero para el diario vivir, para consumo, la leche descremada es lo que aconsejo. Sí, no se preocupe, yo le voy a dejar el dato. Yo trabajo en Clínica Mancay, en un centro de salud de sobrepeso y obesidad que queda en Manantiales, ¿ya? Entre Los Acacios y Avenida Frey. Lo pueden googlear y les va a salir el número para pedir ahorita. Ya, les sigo comentando el asunto para terminar el asunto de las colaciones. La apoderada de Leonel Poblete levantó la mano igual.
¿Ya? Una consulta en el tema del omega, Sí, cuenta. son dos que hay que consumir. Sí, el 9 y el 6. ¿En qué alimentos es más seguro encontrarlo eso? Generalmente los alimentos que tienen gran cantidad de omegas, porque hay una diferente, bueno, está el omega 3, el Claro que, omega por 2 y el ejemplo, omega aquí lo 6. que más se usa es el salmón, y en el Sí, salmón se perfecto. supone que no. No, sí. Aparte que el salmón Muy poco. no solamente tiene vitamina D. Entonces, el salmón es un pescado muy rico en omega, se puede un pescado graso. No hay, si tú lo Y comes es de más forma calórico. equilibrada en una A, Es más calórico. sí, A pero que pesar de que ahí, tiene omega, es más calórico. Igual se sí, pero tendría que aquí lo consumir en importante, dosis yo creo, pequeñas. las calorías yo creo que no son tan importantes porque la calidad de los nutrientes, de donde vienen esas calorías es lo importante. No es lo mismo comerse ¿Y un cuánto cereal completo. y de cuál? ¿Cómo no te escuché? De cereal. ¿Cuál cereal? Porque hoy en día están todos los cereales que se venden en el mercado. Los niños lo Sí, comen exageradamente porque mi hijo era como adicto a los cereales. mira, en cuanto a los cereales también dependen los niños. Ajá. Yo siempre les digo, lo único alimento que les voy a dar con azúcar es el cereal, pero si lo saben comer, o sea, si pueden Un comer poquito las igual, 3/4 claro. de taza o una taza. Si no, prefiero que sean sin azúcar. Tal vez la Oye, y mejor, respecto al pan integral, igual se puede. sí, que tiene que ¿Cuánta ver con cantidad? la cantidad de fibra. Va a depender para quién sea, para una niña o para un adulto. ¿Para qué edad de No, niño? para un niño. ¿Un niño de qué edad? 12, 13, que yo tengo dos niños acá, uno flaco y Son 2 uno más rebanadas de rellenito. pan. Si es de molde, son 2 rebanadas de pan. Para un niño más pequeño es una. Del integral. Del integral, sí. Ah, ya. Ya Porque sea como o hablaste blanco del pan integral. normal, pensé que era del pan normal las dos rebanadas, no del integral. ¿Da lo mismo si es pan normal o pan integral? Da lo mismo si es pan normal o integral. Obviamente la fibra va a hacer que uno absorba menos grasa, que tenga mejor digestión, disminuye la posibilidad de cáncer. Hay alto beneficio que sea integral, pero la idea es que lo vayan cambiando. Un día coman pan integral, otro día van a hacer un pan pita, el otro día... En la variedad está que una persona no se sienta enfermo, que esté como... Claro. A veces se siente como obsesionar el tema de lo saludable. ¿Y los fideos y el arroz? Idealmente son integrales y de vez en cuando poder comer fideos blancos también. Ah, ya. Gracias. Sí, ya, de nada. Ya, otra forma también de enviarle a los chicos son los cereales. Y ahí respondiendo a la consulta, va a depender del niño en realidad de los cereales que queremos darle. Ya hay niños que no podemos también no tocar el tema, niños que necesitan bastante mayor energía, sobre todo aquellos que hacen deporte, ese niño que estaba yendo 6 veces a la semana a entrenar, necesitan una cantidad también con un poquito más de nutrientes, ¿ya? Entonces, una granola, que es un poquito más calórica, pero que a su vez aporta otro tipo de nutrientes, más proteína, carbohidrato también, pero como viene de la avena y tiene frutos secos la granola, tiene una mejor cantidad de aporte nutricional. ¿Ya? En cuanto a las galletas de salvado, agua, soda es una buena alternativa, ustedes ven si quieren ponerle algo entre medio, así como un jamoncito, algo así. Con respecto a las galletas de arroz, sí es una alternativa, a mi gusto un poco aburrida, pero existen también los misos, que les doy la marca por si lo han visto, que son hipocalóricos y que tienen una pizca de chocolate, ¿ya? Y por último, las palomitas sin azúcar que la venden en el mercado, que son cabritas sin azúcar en un paquete, una tacita, por ejemplo, que le lleven de palomitas de maíz, una buena alternativa. Porque el niño va a querer sentirse normal, por así decirlo. No quiere ser el niño raro. Entonces, que a pesar de que ellos, como les decía, tienen otra conciencia y que incluso ahora se sienten muy orgullosos de llevar cosas saludables. ¿Ya? Pero sí van a querer consumir algo de azúcar de vez en cuando. El niño va a demandar azúcar a medida que nosotros le pongamos más azúcar a la alimentación. Pero si le damos de forma equilibrada, por ejemplo, las 2 o las 3 frutas al día y los carbohidratos que yo le decía, el pan, los cereales, ahí que son los aportadores de azúcar o de carbohidratos, el cuerpo los va a dejar de pedir en forma excesiva. Y
Creo que eso era lo último que tenía para ustedes con respecto a las colaciones. No sé si tienen alguna otra consulta. El yogur con chía es bueno. Sí, todo lo que es semillas, chía, linaza, sésamo, amapola, son aportadoras también de ácidos grasos saludables. Por lo tanto, son muy buenos y también ayudan a la digestión. Tal vez cocinar, por ejemplo, un pollo, le van a poner un poco de sésamo tostado, o van a ponerle, como decías ahí, el yogur con un poquito de chía, o a una granola le van a poner un poquito de sésamo o de linaza. La cantidad de frutos secos para un niño, un puñadito de su mano, es una buena cantidad. El cereal Good de Bio es muy bueno, es muy bueno. ¿Es una pregunta o una acotación? Depende del gusto. Yo creo que el vivo, igual que en línea, a veces son demasiado artificiales los sabores. Pero, como les digo, depende del gusto. Y papá o mamá de Cristian Eduardo Guerrero. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Mira, consulta. Dime. Estas pastillas de omega 3, ¿son buenas o no? Sí, es una alternativa, sobre todo cuando hay una alteración en los exámenes del perfil lipídico, ya sea de un adulto o de un niño, sí, es para equilibrar. Ya, porque yo eso le doy a mi hijo que tiene 12 años, ya hace unos 4 años, que se toma una diaria, ¿ya? Sí. Entonces, como estaba hablando, estaban diciendo antes de los aceites, entonces él consume esa vitamina todos los días. Lo otro, mira, yo soy diabética hace 6 años y he escuchado atentamente porque uno, en mi caso, aprende a comer nuevamente. Sí. ¿Te fijas? Porque hay casi, bueno, en general todo tiene azúcar. Sí. Todo, ¿ya? Entonces uno tiene que aprender a comer nuevamente. Y yo soy diabética, mi marido es diabético, y por ende, unos años más puede ser que mi hijo también sea diabético. Entonces acá no se consume azúcar, él tiene clarísimo, delante te escuchaba, sé que el pan de molde blanco es como lo mejor, el integral mucho más, pero en este caso, lo que a mí me enseñaron en todo este proceso que llevo mi diabetes, es que, por ejemplo, si tú tomas tu desayuno a las 8, que es en el horario que mi hijo toma, lo ideal sería que a las 10 de la mañana se comieran una merienda, como le dice uno, que es una barrita de cereal o un yogur, ¿te fijas? Cosa que después a la 1 venga su almuerzo, a las 3:30 de la tarde nuevamente su colación pequeña, y eso te ayuda a activar el metabolismo. ¿Te fijas? Porque en mi caso mi hijo está gordito, ¿ya? Él nació gordito y se ha mantenido, pero también yo creo que acá pasa por desarrollo, porque él todavía quizás no se ha desarrollado como corresponde. 2 años más, a los 14, puede hacer que él se pegue un estirón y ya su alza de peso no sea tanto. Sí, claro, empiezan a equilibrar su talla con su peso. Exactamente. Es el beneficio que tenemos con los niños, ¿ah? Uno, en realidad, cuando van a la consulta, uno no es que los quiera hacer bajar de peso, sino favorecer el crecimiento y que dejen de subir. Exactamente. Mira, yo gracias a Dios durante esta pandemia, él se ha mantenido, no te puedo negar que subió 2 kilos, 3 kilos, pero podría haber sido mucho más. Pero como te digo aquí en la casa, como yo ya tengo mi diabetes hace 6 años y uno aprende, y delante escuchaba, yo también le doy, por ejemplo, vienesa o hamburguesa. ¿Cuál es la diferencia? Que yo no las hago con aceite, yo las coloco a un horno eléctrico. Entonces, en ese sentido, ya no le estoy colocando lo que es más malo, que es el aceite. Claro. ¿Fijas? Entonces, es como cambiar, como decías tú, se come lo mismo, pero también en pequeñas raciones. Y uno se acostumbra a comer poquito. Claro. Entonces, eso ayuda mucho. Y en este caso, mi hijo no es deportista, pero sí él hace ejercicios aquí en la casa. Tampoco tiene así, es una rutina de media hora. ¿Te fijas? Pero eso también lo va ayudando. Agua, él puede tomar bebida sábado y domingo, pero durante el lunes a viernes toma agua mineral. Entonces, y se ha ido acostumbrando a eso. Entonces, como, no sé, es como de repente quizás las personas que no tienen alguna enfermedad de base, que es lo que me pasa a mí, tú aprendes a comer nuevamente y le enseñas
a tu hijo a comer sano. Y lamentablemente, como decías tú, hoy en el mercado, tú encuentras muchos productos diet, light, pero si te pones a leer qué componentes tienen, siempre va a haber uno que no corresponde. ¿Te fijas? Entonces hay que tratar de buscar, yo aprendí todo eso a leer, qué era lo mejor, qué no, y ya eso tienes una base para ir diciéndole a tu hijo, esto no. Y lo que también yo a él le digo, una vez al mes, tú un día domingo, sí te puedes comer una pizza, sí te puedes comer un completo, pero es un domingo de relajación, como también lo puedo hacer yo, pero nada más. Pero si ustedes se dan cuenta a medida que tú vas haciendo esos cambios, porque cada cosita, cada granito de arena va a ir sumando y va a ir como una bola de nieve, va a ir aumentando esta alimentación saludable. Y si tú vas haciendo esos cambios lentamente, a la larga, a partir de a los años que van a ir corriendo, ustedes van a ir viendo los cambios en ello. Los resultados. Esa era mi consulta, era por el omega, porque yo, como te digo, se lo doy hace como 4 años y... lo puedes seguir manteniendo. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, cerrando la sesión, en realidad llamarlos a cada... Sí, cuéntame, Lautaro. Sí, te hago una última consulta. Sí, cuéntame. Con respecto al agua, porque ahí le escuché a la señora, mi hijo, ponte tú, le gusta, uno de los críos le gusta tomar agua con gas. Dije, ¿está bien o no? El agua con el gas que entra por la boca sale por la boca, así que si le gusta no hay problema. Y lo otro, a no ser que tuviera vitamina... una persona tuviera un problema de alguna gastritis, alguna herida en el estómago. Ahí uno trata de evitarlo, pero no, o reflujo, que tenga acidez. Ya, y darle la vitamina zinc es buena, Sí, ¿no? también, sobre todo es para el crecimiento, si están en periodo de desarrollo. Cualquier vitamina, la mayoría de las vitaminas que se dan en exceso se eliminan por orina. Ah, ya. O por deposiciones, ¿ya? Ok, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Sí? ¿Últimas preguntas? ¿Luis? La mamá de Luis. Hola, buenas noches. Hola. Una pregunta, ¿es recomendable que los niños tomen endulzante? ¿Que tomen endulzante? ¿Endulzante dijiste? No te escucho muy bien. Depende del endulzante. Hay endulzantes que son limitados para los niños, por ejemplo, la stevia. Los niños pequeños, 5, 6 años, hay que tratar de evitarlos. Los nutrientes, mira, mi punto de vista, los nutrientes que son carbohidratos, lípidos y proteína fueron hechos para que el cuerpo lo pueda degradar. Todo el resto han sido químicos que han hecho que han aumentado la incidencia de cáncer y de otras enfermedades. Entonces, siempre una alimentación natural va a ser lo mejor para el niño en su justa medida y en su forma equilibrada. Pero si ya tenemos un problema de sobrepeso o obesidad en la familia o en alguno de los integrantes, no es malo que cocinemos con, no sé, un queque con alulosa, tagatosa, con stevia, ¿ya? Pero en el caso de los niños más chiquititos, por ejemplo, darle una guagua un yogur light, eso no corresponde. ¿Sí? Depende mucho de la edad y lo que tú quieras hacer. Para todo, yo creo que hay una flexibilidad y hay que evaluar para quién sería. ¿Ya? Gracias a ti. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. A ver, ¿qué mejor será la avena multisemillas con yogur? Siempre va a ser mejor la avena. La avena es más natural. Batidos nutricionales, depende del batido, ¿ya? Un batido, por ejemplo, hay marcas que venden batidos para bajar de peso. Bajo mi punto de vista, para bajar de peso tal vez es una buena estrategia, pero uno quiere hacer un cambio de hábito y es muy difícil llevar una vida a base de batidos. Entonces, para una parte de nuestra vida puede ser, para un proceso donde queremos bajar, pero para darle a los chicos yo considero que no. Ya, hay que enseñarles a alimentarse y el alimentarse es masticar, tal vez un batido que tenga avena, tenga leche, fruta, sí es una buena alternativa. Yo pregunté eso. Lo que pasa es que como me costaba mucho darle desayuno, ¿ya? Es una súper buena alternativa. Es una buena toman el desayuno práctica. tempranísimo. Es una alternativa práctica para los niños y para los adultos. Es más, dentro de las formas en que yo entrego, cuando ya, por ejemplo, van a salir rápido, es poner, como te digo, leche, avena, fruta, cacao, vainilla, canela. Tú les puedes poner lo que tú quieras en un batido. ¿Ya? Claro. Si solamente
Que lo llevan preparado. Claro. Es súper bueno el tema. Sí, considero nomás que para cuando sí para el desayuno, para el puro desayuno. Sí, no, y también podría ser para una once, si el tema es cuando tú quieres hacer un tratamiento a base de batidos. No, pues porque tienen que comer comida, tienen que comer otra alimentación, pero yo lo que veo es que, por ejemplo, a mí como yo tengo 2, y me costaba mucho que, o sea, entre que se tomen un café con un pan, una leche con un pan, el batido me salió una solución espectacular porque no les da hambre en toda la mañana. Sí, o sea, quedan como llenitos porque le doy un batido casi de 1 litro, ¿cachai? Entonces quedan... Y hidratados. Me ha resultado súper bien, me ha resultado súper bien eso. Sí, entonces así pueden estar online toda la mañana y no salen del online y están ahí y se lo van tomando de a poquito. Bueno, los míos están online, por eso lo digo. Entonces me resulta que yo se lo preparo tempranito en la mañana y se lo llevan, ¿cierto? Y están en su clase y ahí están tomando el batido y pasan la mañana. Y llegan al almuerzo, perfecto. Por eso digo que me ha resultado con eso. Todo lo que necesites. Claro, porque es algo completísimo. Gracias por tu acotación. Gracias. Bueno, en honor a la hora, y me imagino que quieren ir a ver el partido, es que agradezco en realidad la concurrencia, agradezco la atención, agradezco sus inquietudes, las preguntas, agradezco también sus acotaciones, fueron todas muy interesantes, espero haber respondido todas sus dudas, y eso. En lo que les pueda colaborar, dejé mi número telefónico ahí, el número de la consulta, y agradecer obviamente al instituto por la invitación y por aportar un pequeño grano de arena, y espero que les haya gustado. Muchas gracias igual, Patricia. Creo que representa igual a toda la comunidad, a los apoderados, acá del colegio, a todos, que estamos muy agradecidos por esta participación y ojalá poder repetirlo después en el futuro, que nos pueda quizás a otros niveles o darle continuidad también a esto. Acotar a otro grupo que no sea tan amplio, cosa de ser un poquito más personalizada la cosa. Claro, y la idea, como les decía al comienzo de la sesión, era un poco darle continuidad a esto porque queremos intensificar, porque entendemos que hay algo que revertir en la situación en la que estamos volviendo. Así que agradecido, Patricia, por todo. Bueno, gracias a usted. Y eso, le damos la despedida a Patricia y también a todos quienes nos acompañaron hoy día. Muchas gracias, espero que estén bien, que pasen una muy buena noche. Igual, buenas noches a todos. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Ya pues, chao. Igual que Ángel, córtanos. Me dice, ya, gracias. No, chao, que